Y como todos los martes y jueves a las 20 horas, estamos en la columna de Tato 30. ¿Cómo te va, Tato? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Buenas noches a vos y a las y los oyentes. Bien, 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 aquí estamos. Bueno, nosotros estamos con esto que tan buena acogida tiene, que es el tema de la columna de Tato 30. ¿Con qué nos vas a hacer compartir hoy, Tato? Bueno, hoy el tema que vamos a tratar rumbeará por suburbios de la historia. Cuando digo suburbios me refiero a una historia por demás olvidada por no pocas y pocos historiadores, y que tiene que ver con los llamados bandidos rurales. Dirán las y los oyentes, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, este tema de alguna manera y por un tiempo salieron a la luz con la canción famosa de León Gieco. El único argentino que investigó y trabajó el tema con la profundidad y seriedad necesaria fue Hugo Chumbita, en su libro Jinetes Rebeldes, Historia del bandolerismo social en la Argentina. Otro que trató la cuestión con el mismo nivel de profundidad y seriedad fue el historiador inglés Eric Hobsbawm. Dirán ustedes, ¿cómo un historiador inglés? Sí, le interesó mucho, pero lo hizo en relación a esa temática a nivel universal. Él lo consideraba como una cuestión universal. Sin forzar el análisis, que es un poco la idea de esta columna, esto nos puede llevar a este surgimiento de los bandidos rurales como una de las consecuencias en nuestro país que acarreó con el tiempo las campañas pacificadoras que intentamos trabajar en la columna anterior. Ajá. La lista de estos bandidos rurales aglutina a un número importante. Todos ellos fueron personajes reales, comenzando por el más conocido, Juan Moreira, y otros como Mate Cocido, Bairoleto, el Tigre de Quequén, el Gaucho Lega, o el mismísimo Gauchito Gil, sin olvidarnos que las mujeres tuvieron su bandida rural, que no fue otra que Martina Chapanay. Tanto ella como el resto significaron por un largo periodo de tiempo lo que podemos denominar últimos estertores de un país que moría o había muerto. El campo estaba en un proceso de cambio profundo que terminó con el viejo campesinado, que en aquellas épocas era la población predominante, ya que era mayor la densidad de población que vivía en el campo que la que vivía en las ciudades. Cambio al que se oponían esa organización social, política y militar, que fueron las montoneras, ante un poder estadual que le resultaba extraño cuando no enemigo, y por ese poder del Estado, fueron exterminadas. Al decir del historiador inglés Eric Hobsbawm, que ya nombramos, quien había visitado nuestro país allá por 1960, precisamente para estudiar este fenómeno del bandidaje rural, que él lo llamaba bandolero rural social y rebelde primitivo, que asociaba lo que también denominaba como expresión de relaciones precapitalistas, de relaciones económicas precapitalistas. Era una figura universal que aparece, según él, en todas las culturas y en todos los tiempos pretéritos. El bandido social rural era ese personaje que lo tildaron de romántico, que le robaba a los ricos para dar a los pobres. La imagen que se nos viene inmediatamente a la cabeza era de Robin Hood. Exactamente. Ese buen bandido era celebrado por la tradición popular, al que el campesinado siempre distinguió del mal bandido, que era aquel que solo robaba para sí mismo. Son de algún modo, en nuestro caso, el largo epílogo de las resistencias de las masas montoneras. La lucha de ese movimiento, el montonero, del interior alzado, como dijimos, es derrotado, desaparece, pero subsiste mínimamente en la figura de estos bandoleros individuales, pero para nada individualistas.
Ese personaje solitario que ya no tiene el carácter de rebeldía política que tenían las montoneras, acá sigo a Chumbita. Las montoneras eran en definitiva milicias organizadas por una causa y conducidas por un líder. El bandolero social es un rebelde instantáneo que sin una formación ni conciencia política alguna se convierte naturalmente en un vengador de su clase. Y la solidaridad de la gente lo empuja a cumplir ese rol, lo que refleja la existencia de una gran masa de población que tiene una cultura propia, resistente a la autoridad de ese nuevo Estado, que de alguna manera, como dije, desconoce como tal, y el que le resulta tremendamente hostil. Esto que fue progresivamente siendo estos sectores sociales del campesinado, que fue progresivamente siendo acribillado y que luego desaparece con la nueva forma de producción capitalista, que se va instalando fundamentalmente después de la oleada inmigratoria y del cerco y exterminio de los pueblos originarios y de la creación, como consecuencia, de los grandes latifundios oligárquicos, sobre todo en la Pampa Húmeda, donde se concentrará esa oligarquía reaccionaria disfrazada de progresista. Había mencionado que la existencia de estos personajes se dilata en el tiempo. Algunos, y alguna como Martina Chapanay, nacen como tales después de haber sido, en el caso de Martina, haber sido montonera de Facundo Quiroga. O por ejemplo el caso de Juan Moreira, que sin haber pertenecido a esas estructuras político-militares, se transforma en gaucho alzado o vago y mal entretenido, como eran definidos, en los conflictos políticos internos de la provincia de Buenos Aires, entre Mitre y Alsina. Luego, avanzando en el tiempo, tenemos otros, como segundo David Peralta, mate cocido, que se dedicaba a robar solo a grandes empresas del momento, como Bungeibor, Dreyfus y La Forestal, y que, como Juan Bautista Barioleto, tenían fuertes vinculaciones con la militancia anarquista de la época, ya que ellos eran frecuentes habitués de prostíbulos, bares de mala muerte, donde también eran producto de ocultamiento de los anarquistas. Esto viene entrado del siglo XX, ambos mueren en la década del 40. Inclusive, el sociólogo Roberto Carri, padre de Albertina Carri, la directora de cine, refiriéndose a otro bandido, mucho más cercano en el tiempo, en la década del 50, en su libro Isidro Velázquez, claro. Recuerden el nombre del libro, es muy interesante. Isidro Velázquez, formas prerevolucionarias de la violencia. Esto ya, como dije, a mediados del siglo pasado. Aparte hay un chamamé muy conocido. Exactamente. Entonces Carri plantea, y lo cito literalmente, es una problemática poco estudiada de la política nacional, las rebeliones espontáneas de sectores del pueblo, formas violentas de protesta que no adoptan manifiestamente un contenido político, pero que indudablemente lo tienen. Para ir cerrando, a medida que los procesos sociales se van complejizando, también se complejiza o debería complejizarse la historia, mal que le pese lo que piensan los profes de historia, que continúan en su gran mayoría enseñando una historia lineal y simplificada, todo esto entre comillas. Hugo Chumbita, en ese sentido, arriesga una hipótesis, expresando que esas acciones individuales, al ir desapareciendo ese campesinado y trasladándose a las ciudades, producto fundamentalmente del desarrollo industrial peronista, y luego los posteriores intentos de desarmar aquel proyecto distribucionista y el consecuente aumento de la marginalidad y la pobreza, sobre todo después de finalizada la última, esto corre por cuenta mía, la última campaña pacificadora, a manos esta vez de la dictadura cívico-militar genocida de 1976, donde, y nuevamente, se masacró todo intento de oposición violenta al régimen, es que más cercanos a la actualidad, el fenómeno de aquel viejo bandolerismo social rural se había trasladado, con otras características, a los suburbios,
suburbios urbanos, desde luego, sobre todo las villas miserias. Algunos personajes emblemáticos que nombra Chumbita son, por ejemplo, el Pichu Sequeira en los años 80 o el Frente Vital en los 90. Pibes villeros que fueron jefes de banda que robaban y ayudaban a los suyos dentro del ámbito villero. Esto, que puede ser tomado como una banalidad, de alguna manera reproduce a los viejos bandoleros rurales, y también estas pibas y pibes han sido objeto de una especie de culto popular, sobre todo juvenil. Después de su muerte, como ocurre siempre en estos casos, una muerte violenta y trágica, a manos del gatillo fácil de una estructura policial represiva y en no pocos casos corrupta. Bueno, esto sería un poco una síntesis, podríamos trabajar después cada caso en particular, pero sí a las y los oyentes les recomiendo este hermoso libro de Hugo Chumbita, Jinetes Rebeldes, Historia del bandolerismo social en la Argentina. Es interesante, ahí vamos a ir descubriendo un montón de relaciones, sobre todo, como dije, relaciones políticas. Siempre me llamó la atención la vinculación de Mate Cocido y Baloleto con los anarquistas, de donde ellos van abrevando un poco este contexto político, que si bien no lo tenía, de alguna manera lo ejercía. Muy bien, Tato, un tema muy, muy interesante, realmente muy interesante. No tengo más que felicitarte por la columna y bueno, agradecerte y será hasta la próxima. Nos estaremos escuchando el jueves, Silvio. Muy bien. Muchas gracias, Tato 30 y su columna. Hasta luego.